¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es la edición número 14 de este programa que corre a través de internet denominado En 10. Su servidor Alberto Osorio Méndez le agradece el favor de su atención y le comento un poco lo que va a ser hoy nuestra entrevista. Fíjese que hoy vamos a platicar a propósito de los abusos que se cometen en ocasiones por personas que se consideran empoderadas, por algún tipo de junior que, aprovechando el trabajo que desempeña su padre en una de las principales carteras de la administración estatal, pues les da por amenazar. Ese es el caso de lo que hoy vamos a platicar con usted a través de esta plataforma que nos provee este diario de corte digital denominado Proyecto 10. Y le digo que en esta ocasión en nuestro estudio se encuentra la señora Patricia Castellanos Ordúñez, padre de Sergio Martín Castellanos, madre, mejor dicho. Señora Patricia, en primer lugar, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Alberto. Platíquenos, ¿qué ocurre con su hijo? ¿En qué condición se encuentra en este momento? ¿Y qué ha pasado de manera específica en torno a esta amenaza o intento de homicidio que se registra ya hace varios meses en su contra? Sí, hace 4 meses aproximadamente, el 24, no, ya 4 meses, fue el 24 de abril. Y Sergio está bien, de salud, está bien, y en cuanto a lo de este problema, pues seguimos con la demanda, ya la ratificamos, inclusive ayer llevamos a unos testigos para que declararan. Las personas que no están al pendiente, que han seguido quizá la nota por otras vías que no es Proyecto 10, seguramente no estarán al pendiente de qué ocurrió con su hijo ese día 24 de abril. ¿Por qué no nos platican? Pues según como estoy enterada, mi hijo salió para ir al cumpleaños de un amigo. Y de ahí quedaron, ya estando en casa de su amigo, iban a pasar por otros muchachos al restaurante por Cloutier, de mariscos. ¿Cómo se llama? La Perla del Pacífico. La Perla del Pacífico. Sobre los 5 minutos que habían llegado, Sergio va al baño, porque nada más iban a recoger a unos amigos. ¿Esto como a qué horas son? Aproximadamente las 11 de la noche. Sí. Al entrar al baño, Sergio no se percató que estaba Roberto López Rivera, apodado La Parca, el hijo del secretario de gobierno. De Roberto López Lara. De Roberto López Lara. Entró al baño, dice que cuando va saliendo ya del baño, ve a Roberto López Rivera y a otros 2, pero que uno se pone en la puerta, Sergio ya estaba para salir, uno se pone en la puerta, la cierra para bloquear la salida, ¿sí? Y otro de los que iban con este muchacho, apodado La Parca para simplificar, se queda a un lado de Parca. Parca se empieza a reír y mi hijo también, o sea, se empieza a reír como burlón. Y mi hijo también se medio sonríe y hace el intento de ir hacia la salida cuando López Rivera, La Parca, le trae a una, ¿cómo les llaman? Sobaquera, una bolsa sobaquera. Y le saca una pistola y se la pone en el estómago y le empieza a decir que o sea, Pero era un arma de fuego, sí. Efectiva, no era de utilería. No, en lo absoluto, era real. Y le empieza a picar el estómago y Sergio dice, según me comenta, dice que al principio pues lo sorprendió, ¿no? Obviamente. Cuando ya fue mucho, fueron como 3, 4 veces y apretó el gatillo, López Rivera, lo apretó la primera vez y se oyó nada más el clic. Lo vuelve a hacer, pero que era una tras otra. Dice, no sé si se le trabó la pistola o qué pasó. ¿Pero cuántas veces habrá hecho este intento? Sergio me dice que fueron como 3, 4 veces en que apretaba. Sobre la tercera, cuarta vez, Sergio hace por moverle la pistola, quitársela del estómago. Y cuando hace eso, como que destantea a Roberto López Rivera y el que estaba a un lado de él, uno de sus escoltas, al Sergito... ¿Trae escoltas este muchacho? Sí. Al Sergito intentar quitarse la pistola del estómago,
le da un golpe, el escolta le da un golpe de este lado, del lado derecho. Sergio se voltea para intentar regresárselo, obviamente defenderse, pero cuando se voltea, este Parca vuelve a agarrar bien la pistola, la voltea y le da un cachazo en la sien izquierda. En cuanto se lo da, Sergio me dice que pues se alcanzó a marear, que no se cayó, pero se alcanzó a marear y empezó a sangrar. Sí, provocó herida. Sí, 4 centímetros, y Sergio que pues le nubló la vista porque empezó a sangrar mucho. Justo en cuanto le da el cachazo, el hijo del secretario, el mismo escolta le da otro golpe sobre la frente, o sea, como más o menos en la frente, y este Parca lo empuja, y ya Sergio dice que él nada más pues se sintió mareado, que ya no coordinaba bien, pero dice que no se cayó. Entonces intentan abrir la puerta, alguien intenta abrir la puerta, y Parca y sus escoltas se salen apresurados, y Parca esconde el arma, sí. Estaba un señor de cliente, supongo, bueno, supone Sergio, y estaba ese muchacho que trabaja en los baños. Sí. Inclusive el señor pues se asustó porque Sergio empezó a lavarse la herida, y el señor que estaba ahí que le dijo, oye muchacho, ¿qué pasó? O sea, vete, o sea, es mejor que te vayas de aquí. Sergio se termina de lavar, se agarra papel porque no se le detenía el sangrado, y sale. Cuando sale, da unos pasos y sus amigos ya lo estaban buscando, puesto que nada más iban de entrada por salida. Entonces Sergio se sienta en la primer silla que encuentra, porque dice que él creía que se iba a caer. Y ya los amigos lo ven y se acercan a él y le preguntan qué era lo que había pasado. Ya Sergio les explica. Al fin, muchachos, le dicen, ¿no? Oye, ¿cuáles fueron? O sea, ¿cómo te agarraron así? Y ya Sergio le dijo, fue Roberto, el hijo del secretario, ¿no? Y ya los muchachos dicen, no, pues vamos a hablar con ellos. Y Sergio les dijo, no lo hagan porque traen armas y no vaya a pasar una desgracia, ¿no? Se queda ahí Sergio sobre 5 minutos. Para esto, perdón, cuando Parca va saliendo, le dice, de aquí no vas a salir, hijo de tu madre. ¿Cómo lo dijo de manera textual? Dijo, de aquí no vas a salir, hijo de tu pinche madre. Ya te lo había avisado que te iba a cargar la V. Es que eso sí que te iba a cargar la V y de aquí no vas a salir. O sea, se lo dijo justo antes de abrir la puerta del baño e irse, ¿no? Pero se fue directo. Cuando iba saliendo, se iban acercando los de seguridad del lugar al baño. Vieron a Sergio, que estaba sangrando, le preguntaron qué era lo que había pasado, y supuestamente fueron con López Rivera a ver lo del arma. Pero López Rivera se salió del establecimiento como para el estacionamiento. Se supone que a dejar el arma, él y las escoltas que traían. Pero nada más la dejó y se regresó de inmediato y se sentó y volteaba y seguía viendo retador a Sergio, ¿no? Y hablando por teléfono. ¿Esto en qué lapso habrá sido? ¿Cuántos minutos habrá llevado toda esta acción? Entre el que lo agarraron, que lo acorralaron, porque es la verdad, en el baño, y a que saliera Sergio a sentarse, pues no sé, yo creo que 10 minutos. ¿Cómo sale Sergio del baño? ¿Cómo llevaba la ropa? Me imagino que iba manchada de sangre, mojada, no sé. Sí, lo que pasa es que llevaba camisa negra. Sergio llevaba camisa negra, pero pues traía el papel y lo que se veía sangrando pues era la cara. La cara, las manos, pues lo que se vea, que era lo visible. Parca se queda ahí, como le comentaba, va y se sienta y sigue mirándolo retador, inclusive, ¿no? Burlesco, más bien, esa es la palabra. ¿Usted lo conoce a él? Lo llegué a ver cuando alguna vez llegué a ir a la prepa a dejar a Sergio por algún asunto. ¿En cuál preparatoria está? Estaban en la UVM. ¿En qué zona del área metropolitana? En Vallarta, estuvieron en Vallarta, en la de Vallarta. Sergio estuvo primero en la de Vallarta y luego se pasó a la de Periférico.
pero ellos, o sea, Parca y Sergio fueron compañeros en la de Vallarta. A eso iba. O sea, ellos ya se conocían. Sí, Habían sido compañeros de escuela. compañeros, sí. ¿Por qué no agreden? ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué ocurre en ese inter? Ya las amenazas ya databan desde aproximadamente octubre del año pasado, porque una muchacha que era novia de Roberto López Rivera también era muy amiga de la novia de mi hijo. Entonces tenían contacto y una vez esta muchacha le habló a Sergio para decirle que si la podía recoger precisamente en esa misma Perla del Pacífico, en ese mismo restaurante, que si la podía recoger porque Parca la había golpeado. Y Sergio fue por ella. Entonces fue, la recogió, la llevó a su casa porque esta muchacha no quiso hacer nada legal, no quiso denunciar. ¿Ella no denunció? No, Ajá. por miedo. Y Sergio la llevó y pues la dejó en su casa. Y tiempo después, aproximadamente unos, no sé, una semana, 2 semanas, le habla por teléfono. Mi hijo estaba en una granja con unos primos, conviviendo, y le habla la Parca. Le empieza a decir que no quiere que le hable a esta muchacha, que no le vuelva a dirigir la palabra, que en lo absoluto. ¿Podemos conocer el nombre de esa muchacha o cree que es mejor reservarnos? Pues pudiera decir el nombre, pero ella no hizo nada, no denunció, inclusive aún de esto que pasó, ella teme por represalias. ¿Algún tipo de agresión? Ajá, sí, en realidad les tiene miedo al secretario de gobierno y a su hijo, y cómo no se lo va a tener si tengo entendido que no solo una vez la golpeó. O sea, bueno, entonces su hijo Sergio intercede en 2 ocasiones para rescatarla, o por lo menos para acompañarla a su para casa. llevarla a su casa, sí. Hay el reclamo de por medio de la Parca. Ajá, de que no le volviera a hablar. Era como celos, como lo manejó como si tuviera celos de mi hijo, ¿no? Que no se metiera en la relación y que no era asunto de mi hijo lo que pasaba entre esta muchacha y él. Mi hijo le dijo que a él no le iba a dirigir la vida, que él le iba a hablar a quien quisiera hablarle. Inclusive cuando pasó esa plática, le digo que mi hijo estaba con varios primos y mis sobrinos fueron, como fue por teléfono, pues fueron testigos, escucharon y por mensajes también le mandó mensajes diciéndole, desde ahí fue cuando le dijo, ¿no sabes quién es mi papá, cabrón? Mi papá, a mí, si yo quiero, en cualquier momento te siembran algo, cabrón. Te siembran algo y te meten a la cárcel si yo quiero. O sea, eso fue desde octubre. Desafortunadamente cometimos el error, muy estúpido por cierto, de pensar que iba a quedar ahí en amenazas, ¿no? Que a lo mejor lo había dicho en un momento de coraje, no sé, desafortunadamente. Pero entonces, Roberto López Rivera, Ajá. por lo que ustedes conocen, ¿esa es su forma de actuar? Sí. De un tiempo para acá, porque cuando empezó su papá, cuando ya fue secretario de gobierno, fue cuando alteró todavía más su comportamiento, puesto que antes, tengo entendido por mi hijo, que no era tan abusivo, tan prepotente. ¿Cómo es él? ¿Es alto? ¿Es fornido? ¿Es bajo? ¿Cómo es? Pues antes, yo cuando lo llegué a ver era delgado, ahorita ya es un poquito más amplio. Delgado, no sé bien la edad que tengo entendido que es un poquito más grande que mi hijo. ¿Y en el trato es agresivo? Yo nunca lo traté, yo nada más lo llegué a ver cuando dejaba a mi hijo o por alguna cosa que iba al colegio. A ver, volvamos a la escena de lo que está ocurriendo en la Perla del Pacífico. Sergio ya está golpeado, está sentado en una silla. Me dice usted, Roberto López Rivera sale un momento, quizá para dejar el arma en el vehículo en el que viajaba. Porque llevaba, eran 3 carros, o sea, él, en donde iba él, y 2 carros de escoltas. ¿Qué pasa después? Unos amigos de mi hijo le dicen que lo van a llevar a la cruz
para que lo atiendan, puesto que sigue sangrando mucho. Y para esto, como le había dicho, mi hijo me habla en ese momento, justo cuando iba saliendo del baño, y me medio explica lo que había pasado, y ya un amigo de él fue el que me explicó todo, ¿no? Como le había dicho Roberto López Rivera, mi hijo, que de ahí no iba a salir, entonces yo estaba ya por salir para el restaurante, ¿no? Según me cuentan, pero pudieron llevar a sacar a mi hijo, puesto que uno de los de ahí de seguridad, no de seguridad, el gerente, que también ya conocía a mi hijo, lo pudieron sacar y ya mi hijo y dos amigos llevaron a mi hijo a la Cruz Verde. Se quedaron otros tantos amigos y después al día siguiente nos comentaron que cuando llevaron a mi hijo, que cuando lo sacaron, que llegaron aproximadamente 10, 12 sujetos y que nada más se le cuadraban, como dice, a Roberto López Rivera, ¿no? Se Al hijo. reportaban. Sí, que nada más se le cuadraban desde retiradito y se pusieron alrededor de lo que es la barra del restaurante, ¿no? Como cuidándolo. O sea, que pues les habían mandado llamar. Entonces yo qué puedo creer si desde octubre había dicho que se las iba a pagar mi hijo, porque de octubre, abro un paréntesis, de octubre, que fueron las amenazas, a que ya pasó esto en abril, se llegó a encontrar Roberto López Rivera más de una vez a amigos en común con mi hijo y les llegó a decir, llegó a sacar el arma, ponerle en la mesa y preguntar por mi hijo, decir, ¿han visto a Sergio Martín? Dice, porque esta pistola la traigo para ese hijo de su puta madre, esto es para rociarlo, porque lo voy a rociar al cabrón. Y que sacaba la pistola y la ponía en la mesa. O sea que ya fue algo premeditado. El estúpido ya lo tenía planeado. Ahora, lo que pasa es que, en efecto, cuando usted me hace referencia de esta chica que no quiere ni siquiera dar su nombre y que menos se atrevió a presentar una... No, porque tengo entendido que el secretario, Roberto López Lara, le consiguió trabajo también cuando era novia de su hijo. Entonces igual, pues con los golpes y también por no querer perder el trabajo, desafortunadamente, ¿no? Porque desafortunadamente se venden por poquito. Aguantan mucho por nada, terminan vendidos. Ahora, usted da un paso adelante después de lo que ocurre el 24 de abril. Se atreve a denunciarlo en medios de comunicación y lo hace de tal suerte que me imagino que la buscaron en forma inmediata para quizá ofrecerle una disculpa, quizá para ponerse a su disposición, no sé qué pasó. Aproximadamente a los 8 o 10 días me habló el secretario de gobierno. Me habló por teléfono el papá de mi hijo y hablé con el secretario de gobierno por ese teléfono. ¿Quién es el papá de su hijo? Es del mismo nombre, se llama Sergio Martín Castellanos también. Se dedica a los caballos. Pues es el encargado, es el que se encarga todos los octubres de aquí de Lázaro Cárdenas, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas en la glorieta del Álamo, la ganadera. Ajá. Me habla el papá de mi hijo, que estaba en la oficina de Roberto López Lara, y me dice que quiere... No, primero le habla a mi hijo, perdón, no me habla a mí directamente. Primero le habla a mi hijo, pero yo ya le había dicho a Sergito que cualquier llamada, si estaba yo presente, que pusiera el altavoz para poder escuchar de qué se trataba, porque sí sabía lo que se iba a venir. Claro. Cuando escucho que es el papá de mi hijo, él le empieza a decir, ese estúpido que en realidad hasta bochorno me provoca decir que es el papá, le empieza a decir a mi hijo, estoy aquí con el secretario de gobierno. A ver, Sergio, ya déjate de mamadas. Lo que pasó, pues pasó y ya, cabrón. Así lo dijo. Con esas palabras. O sea, lo que pasó, pues pasó y ya, cabrón. Ya déjate de mamadas. Fue cuando yo le quité el teléfono a mi hijo y puse en su lugar a ese imbécil. O sea, le dije, o sea, ¿cómo que se deje de mamadas? ¿De qué estás hablando? Si el hijo de ese sujeto quiso matarlo, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no le dio un coscorrón, no un aventón, no fue una llevadera de muchachos, como también en las pobres palabras del secretario de gobierno, así lo expresó, ¿no?
Y me pasa, me dice el Sergio, me dice que el secretario quiere hablar conmigo y me lo pasa. El secretario, la voz para empezar la politicada de siempre, ¿no? Señora, buenas tardes, mi familia y yo estamos apenadísimos, le queremos ofrecer una disculpa, usted dígame en dónde nos vemos, porque de verdad estamos muy apenados con lo que pasó y le queremos ofrecer una disculpa. O sea, no le puedo explicar bien porque las palabras que se me vienen a la mente como que no son muy propias, como una disculpa, ¿no? O sea, si mi hijo se lo hubiera hecho al de él me acepta la disculpa, yo voy, pongo mi carota y le digo, ay, discúlpeme, secretario, mi hijo quiso matar al suyo, le ofrezco una disculpa. Sabemos que no hubieran matado a mi hijo, si así lo querían matar. O sea, estaba amenazado desde octubre del año pasado, si así lo intentaron matar por ayudar a una muchacha, sin que haya habido mayor conflicto ni antes ni después que esa situación. Para usted no hay vuelta de hoja, se trató de un intento de homicidio. Así fue, así fue. Si no hubiera traído el seguro la pistola, o quiero pensar que afortunadamente es tarado para manejar pistolas este muchacho, ¿no? Pero si no hubiera pasado, si no hubiera tenido el seguro, yo ya me hubiera desgraciado la vida porque mi hijo no estuviera, lo hubiera matado. Y yo no estaría sentada aquí con usted porque me hubiera desgraciado yo la vida también. Entonces yo no lo puedo llamar de ninguna otra manera, solo como fue. Fue un intento de asesinato, que afortunadamente no llegó a eso. ¿Ha habido intentos de nueva comunicación, de nuevo diálogo después de este? ¿Cuándo se dio la conversación en primer lugar? No recuerdo bien, fue sobre el día... ¿Una semana después, 2 días? ¿Cuánto? Abril, mayo, fue aproximadamente el 30 de mayo. El 30 o el 29 o el 30 de mayo. Sí, no recuerdo, pero uno de esos 2 días. Ahora, platíqueme un poquito más de lo que ocurre hacia el interior de su familia, porque me imagino que pasaron muchas cosas por su mente y por la mente de Sergio antes de atreverse a hacer una denuncia ante los medios de comunicación, a sabiendas de hacia quién iba dirigida esta denuncia y contra quién se iban a enfrentar. O sea, es el secretario general de gobierno, es su hijo, es el segundo hombre más empoderado del estado de Jalisco. Es un asunto en donde el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, de alguna forma reconocen que hay cierta jerarquía en el esquema del gobierno del estado, que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval, y que seguramente no ha de estar ajeno a esto, a pesar de que nunca se ha pronunciado al respecto. Yo tengo entendido que está perfectamente enterado. ¿Y por qué no dice nada? ¿Usted tiene alguna idea? Claro, pues uno limpia la mano del otro, ¿no? Así se maneja el gobierno. O bueno, al menos es lo que se ha visto. ¿Usted pretendería hablar con Jorge Aristóteles Sandoval o no? Claro que no, si está enterado, a él no le importa hacer nada, porque si no yo hubiera puesto remedio. No se trata, no fue un atraco callejero, no fue un intento de asesinato por un asalto o algo en donde no se tengan los datos del agresor. En este caso, tienen todos los datos, saben en dónde encontrar al muchacho, saben perfectamente todo. Hablan de no corrupción y qué es lo que ha pasado, qué está pasando con lo de mi hijo. Son 4 meses cuando tienen todos los medios como para haber hecho algo, si les interesara. Porque ese es el otro dato de lo que surge a propósito de este proceso. El Ministerio Público no se ha mostrado en la mejor disposición para llevar a cabo todo lo que es la recaudación de la forma como se articula esta denuncia. ¿O qué pasó? Pues no, en realidad a mí todo ha ido lento. Una semana, una vuelta, otra. Que para empezar, desde que mi hijo puso la denuncia, que la puso en las Águilas, pasaron, pues para ratificar, esto pasó, la denuncia fue amaneciendo el día 25 de abril y se pudo ratificar el 19 de junio.
porque no recuerdo bien cuántas vueltas nos hicieron dar entre las Águilas, que fue ahí en la Cruz Verde de ahí, a la Fiscalía, porque se aventaban la bolita. En las Águilas nos decían que ya habían enviado la denuncia y en la Fiscalía decían que no. Entonces nos traían a vuelta y vuelta hasta que por un amparo, por medio de los abogados, se sacó un amparo para que procediera. Para obligar al Ministerio Público a levantar la ratificación. Así es. Ajá. Y en este inter, ¿tiene usted idea de cuántas veces tuvo que visitar, por ejemplo, la zona de la calle 14? No, pues hasta el día de ayer, que fue la última vez que fuimos, pues yo creo que unas 12 veces. Sí. Y también con hubo un suceso cuando estábamos en eso de que hacían perdediza la denuncia, porque va uno de los abogados a la Fiscalía, que es joven, pues es un muchacho recién egresado, y pregunta por lo de la denuncia, y de inmediato, o sea, de esas cosas que no ocurren aquí en México, ¿verdad? Notes el sarcasmo. De inmediato le preguntan que si él es Sergio Martín, y ya les dice que no, obvio les dice que no, pero en cuanto le preguntan, con malos modos, o sea, no, ni siquiera la amabilidad a la que están obligados a recibir a la gente, ¿no? Que sí era Sergio Martín, pero de inmediato aparecieron unos monos ahí, y ya él dijo que no era, y le dijeron, espérate tantito, vamos a ver si ya llegó la denuncia. Pues obvio el muchacho se salió, o sea, dijo, claro que no, ¿a qué me están esperando? Otra de las veces que había ido, le habían dicho que le dijera a Sergio que se presentara a platicar, que querían hablar ahí los encargados de ahí, los ministerios públicos, supongo, que querían hablar con mi hijo, que fuera. ¿Era un intento de intermediación o de...? Yo pienso que de intimidación, no de intermediación. Entonces, pasa eso. Ya después, cuando tuvieron que hacer, permitir la ratificación, que fue el 19 de junio, también vuelta y vuelta, hasta hace poco, hace 15 días creo, que también ganamos un amparo federal para que ya se integrara como averiguación previa. Por eso pudimos llevar testigos ayer, que iban a ser desde la semana pasada. ¿Y tampoco se los aceptaron en la fecha prevista? No, hasta ayer. Ayer y la semana que entra va a ir otro testigo. Señora Patricia, entonces por lo que usted nos dice, solo con la presión del Poder Judicial Federal se ha podido acorralar a la autoridad para que levante esta denuncia. Así es, así es. Ahora, ¿usted ha recibido amenazas? Sí. ¿De qué tipo? De muerte o de que nos iban a meter a la cárcel. Exactamente las mismas que había hecho Roberto López Rivera por tele en octubre a mi hijo, las mismas. Y el recadero oficial fue el papá de mi hijo, que me dijo que iba de la oficina del secretario de gobierno, y me dijo, ya déjate de chingaderas, porque ya había salido en una revista, y déjate de chingaderas, no sabes, ya están viendo la manera, es que no sabes con qué gente te estás metiendo, ya están viendo la manera, te van a sembrar algo o te van a levantar. O sea, ¿eso quieres? Mejor ya deja las pinches cosas como están. Y yo se lo tengo que preguntar con la condicionante, pues, de acercarnos un poquito más a este tema y con el respeto que me merece. ¿Sí conoce con quién se está metiendo? Sí, claro que sí. Sí, un servidor público que no se puede valer de absolutamente nada, no puede tener derecho a nada que no tenga derecho yo, como ciudadana. Yo no le otorgo ninguna corona, ni a él ni a su hijo. Tienen que responder. Por supuesto, el hijo tiene que responder, y él como servidor público, él tiene que apegarse también, porque su hijo es un delincuente.
Entonces, Señora Patricia, hubo cambio de fiscal. sí. En la Fiscalía General ahora se encuentra el señor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez. Se fue Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. ¿Hay algún cambio en la intencionalidad de atender este asunto que ustedes están denunciando? No, yo he visto exactamente lo mismo. Si usted tuviera enfrente al nuevo fiscal, ¿qué le pediría o qué le diría? Qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan difícil porque precisamente cuando uno está enterado de cómo se manejan, le exigiría que actúe como debe de ser, que no tenga favoritismos y si debe favores, que no intente pagarlos con el caso de mi hijo. Eso le diría. ¿Cómo está Sergio en este momento? Aparte del estrés, obvio, porque sí es un cambio de vida, ¿no? No sabe uno, precisamente por la gente de quien se trata, no sabe uno si, ahora sí, como dicen, ¿no? Como decían las abuelas, sale uno y no sabe si vas a regresar. Porque hay mucha cochinada. ¿En eso piensan ustedes en este momento de que quizás salgan y ya no vuelvan? Sí, yo sí lo pienso. Quizás mi hijo, por ser más joven, pues no piensa a conciencia las cosas como las pienso o las veo yo. ¿Cómo le hacen? Me imagino que en medio de todo esto y a pesar de este valor civil que se denota de parte de ustedes, hay ciertos temores. Pues temor no, para serle sincera no. No porque quizás suena absurdo, pero es como le digo, yo no estoy pidiendo ni nada, estoy exigiendo lo que es mi derecho. Estoy exigiendo que se trate como cualquier ciudadano se trataría, sin distingos de que es el hijo del secretario de gobierno. Intentó matar esta vez a mi hijo. Yo no sé si lo ha intentado en otras ocasiones o cómo se haya comportado con otras personas. Pero temor no, o sea, se me hace absurdo siquiera sentir temor porque estamos en todo nuestro derecho. Porque yo recuerdo una cuestión que es digna de comentarse. Después de que ocurre esto el 24 de abril, hacia mayo, cuando ustedes empiezan a hacer las primeras denuncias, que sí efectivamente corrieron a través del semanario Proceso en su edición Jalisco, Así es. Hubo algunos señalamientos en donde se decía, es parte de la campaña, quieren dañar la imagen del gobierno priista que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval. ¿Sí? No me enteré de eso. No, en realidad no me enteré, pero qué absurdo. ¿Eran ustedes partes de la campaña? De ninguna, yo soy apolítica, o sea, en lo absoluto. Es más, yo no sabía ni que respiraba el secretario de gobierno. Nunca estuvo en mi radar, hasta que su hijo intentó matar al mío. O sea, en lo absoluto, que no pertenecemos a partido político alguno. No, nada que ver, nada, en lo absoluto. Ahora, bueno, yo lo pienso desde el punto de vista de lo que significa la confrontación con una persona totalmente empoderada y con un hijo que, pues por lo que se ve, hace uso y quizá mal uso de este empoderamiento del padre, ¿no? Quizá en otra circunstancia, otra familia, lo que hubiera hecho sería agarrar sus cosas, recoger todo lo que tiene en su vivienda y retirarse del Estado. Sí. ¿Ha pasado por su mente esto, señor? No, ¿como por qué? El agresor, el delincuente es su hijo, entonces su defecto mejor el que renuncie y se vaya. Yo nunca he tenido problemas con la ley, mi hijo tampoco, nunca hemos agredido a nadie, no le debemos absolutamente nada a nadie. Si nosotros somos unos ciudadanos responsables, honestos, ¿por qué tendríamos que irnos o por qué tendríamos que tener temor? Sí entiendo, lo sé bien, la suciedad que existe en determinados
personajes de gobierno. Sí le entiendo, le empecé a entender apenas ahora porque, como le repito, nunca ni siquiera había tenido un problema, ni sabía de partidos, ni nada, excepto el que en alguna vez preferencia para votar, ¿no? Pero hasta ahí. Pero el irnos, no, porque a nosotros, tanto a mi hijo como a mí, si nos pasara algo, las únicas personas, los responsables directos serían el secretario de gobierno Roberto López Lara y su hijo Roberto López Rivera, alias La Parca. Nosotros no tenemos ningún otro enemigo. Estoy muy segura, un 100% podría decir, aunque no fuera tan correcto, ¿verdad?, que nosotros no tenemos enemigo alguno, nunca lo hemos tenido. Entonces, sería absurdo que nosotros, que hemos llevado una vida correcta, tener que correr por corrupción de otras personas, ¿no? Por miedo a lo que nos puedan hacer. O sea, se me hace absurdo porque ¿quiénes son? O sea, además esto no terminaría nada más con nosotros. O sea, cuando quisieron asesinar a mi hijo, debió de haberse puesto a pensar este muchacho que a mi hijo no lo parió la tierra, ¿no? O sea, que por supuesto que iba a haber una consecuencia. O sea, eso es lógico, es obvio, ¿no? Así mismo, si ahora nos pasara algo a nosotros, por supuesto que va a haber una consecuencia hacia las personas que desde el momento que quisieron asesinar a mi hijo, nos han tratado, se han manejado de como nuestros enemigos, ¿no? Los adversarios. Por supuesto. Enemigos, diría yo, porque pues un amigo no le pone una pistola en el estómago a otro y le dice te voy a matar y te va a llevar la chingada, ¿no? Porque también ese es otro asunto que habría que tratar de analizar en su justa dimensión. Cuando aparece el secretario Roberto López Lara y declara a los medios de comunicación que era un asunto de familia, ¿no? Que ya habían platicado con... Que tenía contacto con el papá de mi hijo. Y que era una cuestión de muchachos, creo que dijo, ¿no? Es un asunto de muchachos, es cosa de muchachos, es un asunto sin trascendencia. Pues yo no sé cómo se llevan en su familia. En mi familia nunca se han llevado los muchachos así de te pego en bola, te encierro, te pego en bola y trato de matarte. Te saco un arma. Te saco un arma y trato de asesinarte. O sea, en mi familia nunca se ha visto eso. O sea, mi hijo nunca se ha llevado así con nadie. ¿Su hijo anda armado? Por supuesto que no. ¿Tiene alguna liga con el crimen organizado? De ninguna manera. Nunca. ¿Qué estudia él? ¿A qué se dedica? Ahorita no está estudiando. Estaba estudiando inglés, pero ahorita por todo esto no está estudiando. ¿Por qué? Porque sí soy consciente de cómo son las cosas y no voy a andar, no voy a andar ni puedo andar, ni quiero andar como guardaespaldas de mi hijo, ¿no? O estar hablando con Jesús por los rincones en mi casa cuando él estuviera lejos de mí. ¿Usted trae equipo de seguridad, trae No. escoltas, trae guaruras, como se les conoce? No, en lo absoluto. ¿No reconoce la necesidad de hacerlo? No, nunca he tenido necesidad. No, es que no debo nada. Yo creo que los que traen eso es porque algo deben, ¿no? O algo temen. Ahora, para concluir esta entrevista, entiendo que recientemente, y curioso, desde la misma Fiscalía, le sugieren que atiendan esto a través de estos mecanismos de justicia alternativa. Sí. Sí, me han estado llamando desde la semana pasada, que es justicia alternativa y justicia constitutiva. Pero mi hijo la semana pasada lo rechazó en Fiscalía. Sí. ¿Por qué lo rechazaron? Porque la justicia alternativa sería, no sé, que se sienten a dialogar, a platicar. Para mí sería como un retroceso, ¿no? Porque en un principio el secretario de gobierno se quiso disculpar. Esto no se trata nada más de ofrecer una disculpa. Yo no sé en qué líos, y cuando dijo que son cosas de muchachos, cuando declaró, yo no sé si se hicieron favores el papá de mi hijo y él, porque curiosamente la esposa del papá de mi hijo
De ama de casa pasó a diputada del distrito 17. ¿Quién es, güey? Marta Covarrubias. O sea, se me hace de lo más curioso. Lo bueno es que el secretario de gobierno hizo énfasis en que tenía comunicación y contacto estrecho con el papá del muchacho. O sea, lo bueno es que hizo esa aclaración. Entonces, qué curioso, ¿no? Yo pienso que sí a la pregunta que me hacía antes, sí hay mucha cochinada. Yo pienso, por ejemplo, que ahí, si al papá de mi hijo le rascaran así, saldría mucha mugre. Y si la ahora diputada federal del distrito 17, que le preguntaran su trayectoria, que también que rascaran tantito, pues yo pienso que saldría mucho bicho. Porque, pues no sé qué curioso de ama de casa diputada. A mi hijo le pasa esto y su papá se pone de parte del secretario de gobierno y en contra de mi hijo. ¿Usted considera que está en contra de su hijo? No, no lo considero, está en contra. Porque no quería ni que se pusiera la demanda, ni que se publicara nada, en lo absoluto. Y a mí nada más me habló de las últimas veces para decirme que este no era su carro, que él no tenía por qué subirse. Pero sí es su hijo. Claro. No, y en fotos aparece cuando aparece él, su esposa, el secretario de gobierno, abrazaditos, y el papá de mi hijo enseñando los dientes como de una felicidad tremenda, ¿no? Entonces solo ellos saben a qué arreglos llegaron, que no me importa, no me interesa lo que hayan llegado, pero sí se me hace curioso cómo se puede pasar, cómo se maneja la política aquí en México. Bueno, aquí hablemos de aquí de Guadalajara, que se puede pasar sin estudios ni trayectoria ni nada, de ama de casa diputada, ¿no? Y al estúpido ese le quieren matar a su hijo y por asuntos personales, beneficios que fueron para él, por supuesto, porque con orgullo se declara priista. Yo le llamaría lame otra cosa, pero bueno. ¿Cómo hay de cochinada, de suciedad, que se ponga hasta en contra de a favor de quien quiso matar a su hijo, ¿no? Son dos escenarios que yo entiendo son diferentes, con algún punto de conexión. Así Lo es. que ocurre desde el punto de vista del ejercicio político hacia el padre de Sergio y lo que ocurre directamente con este intento de homicidio hacia su hijo, según el testimonio que nos está ofreciendo. ¿En qué va a parar esto? ¿En dónde van a parar ustedes? ¿Qué es lo que usted demanda de manera central de toda esta cuestión? Que el hijo del secretario pague como debe de pagar, como cualquier ciudadano. ¿Usted espera verlo en la cárcel? Me encantaría. Me encantaría. ¿Y al secretario dónde le gustaría verlo? Destituido. Bueno, nosotros ofrecemos este testimonio en calidad de un testimonio, hay que decirlo de esta manera, bastante valiente en torno a un problema que se está presentando que pareciera una cuestión estrictamente de familia, pero sin embargo es una cuestión que desborda por todos lados en cuanto a lo que significa el ejercicio de gobierno, el empoderamiento de personas que gracias a precisamente trabajar al interior de una administración de carácter estatal pretenden minimizar una denuncia ante el Ministerio Público y pretenden fingir que no pasa nada. Tenemos la responsabilidad como medios de comunicación de ofrecer este mismo espacio para la gente del gobierno del Estado, para el secretario general de gobierno o para su hijo, si pretende hacer uso de este mismo canal para comunicar y exponer su punto de vista. Por lo pronto, lo que nosotros sí le decimos desde este medio, en 10, que se transmite a través de Proyecto 10, que este es un testimonio valiente, un testimonio de una persona que lejos de retirarse del problema que está enfrentando en familia, da un paso adelante, se atreve a buscar al Ministerio Público y denunciar lo que está viviendo en su familia, tanto el hijo como la madre, y bajo esta condicionante es que nosotros nos atrevemos también a presentar este tipo de denuncias, una cuestión que seguramente usted no va a ver en
muchos medios de comunicación. Yo diría que sería al revés. Quizá unos cuantos medios de comunicación se atrevan a exponer este tipo de asuntos tan graves que están ocurriendo desde el punto de vista de lo que es la aplicación de la justicia en la entidad. En un asunto en donde lo primero que usted puede ver de los funcionarios de primer nivel es el solicitarle a los ciudadanos que por favor, cuando conozcan de un ilícito, lo primero que hay que hacer es denunciar. Señores del gobierno del estado, señor gobernador, aquí está una denuncia, está el nombre de los actores, el nombre de la persona afectada y está en sus manos el saber qué procede. Por lo pronto, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Señora Patricia, estamos en contacto y le agradecemos el hecho que nos haya visitado en este estudio. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Yo soy Alberto Osorio y estás en 10.